¿Cómo que me he pasado el link? Espérate. Ay, Dios. Sí, ahora sí. Vamos. ¿Qué dice? O sea, me da el volumen total 10 litros. ¿Contiene? 0,2 moles de Metano. 0,4 Moles. 0,4 de nitrógeno. a 25 grados centígrados. Temperatura. Sí. Se desea conocer la presión total del gas en la atmósfera y cuál es la presión parcial de cada uno. Bueno. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Luna. Creo que Rocío también se conectó. ¿Se escucha bien? Estamos haciendo el 19 de gases. ¿Página? ¿Me dijeron? 46. De química, por las dudas que no van a buscar física. Sí, ¿se escucha bien? Rocío puso. Luna, ¿se escucha bien? Listo. Bueno, el problema dice así. Tengo un volumen de un matraz de 10 litros. Dentro del matraz tengo un número de moles, 0,2 moles de metano y 0,4 moles de nitrógeno. A una temperatura de 25. Tengo que calcular la presión total y la presión parcial de cada uno de los gases. Como siempre trabajamos en Kelvin, sumamos 273, me queda 298 grados Kelvin. Bien. Número de moles totales. ¿Qué tenemos que sacar? La suma de los moles, porque tengo metano y nitrógeno. Sumo los dos. Saco los números de moles totales. Número de moles totales serían número de moles de metano más el número de moles de nitrógeno. 0,2 moles más los 0,4 moles, me va a quedar 0,6 moles el total de los 0,6 moles. Presión total. ¿Cómo era la ecuación general de los gases? P por B es igual a nRT. ¿Se acuerdan? Bueno, por lo tanto, si yo tengo que sacar la presión total es igual al número de moles totales por R por T sobre el volumen total. Todo total. Estamos sacando la presión total. Entonces me da número de moles 0,6 moles, 0,082 atmósfera, litros, mol, grados Kelvin, la constante, 298 grados Kelvin, todo dividido al volumen total que son 10 litros. Litros con litros, mol con mol, grados Kelvin con grados Kelvin, me queda la presión total en atmósfera. De ahí saco la presión total. ¿Se entiende hasta ahí? ¿De acuerdo, Pauli? Bien. ¿Cuánto da? ¿Hay alguna que corrobore ese resultado? Ah, sí. Acá tiene a 2. ¿Estamos de acuerdo? 1. 46. 46 atmósferas. Bueno, ahí ya tenemos lo primero. 46 atmósferas. Eso es lo primero que me pide. Ahora vamos a sacar fracción molar. ¿Qué era la fracción molar? La fracción molar, en el caso del metano, de uno de los gases, del metano, es el número de moles del metano dividido el número de moles totales. Eso se llama fracción molar del gas. Entonces, sacamos la fracción molar del metano. Yo tengo 0,2 moles dividido el total que es 0,6 moles. ¿Cuánto me da eso? 0,33 es el del metano. Y después vamos a sacar el del nitrógeno.
que es número de moles de nitrógeno dividido el número de moles totales. Fracción molar del nitrógeno es 0,4 moles dividido 0,6. Y ahí saco el del nitrógeno. 0,66. Bueno, ¿para qué me sirve la fracción molar? Es para sacar presiones parciales. Las presiones parciales del metano es la fracción molar del metano por la presión total. Sería presión parcial del metano 0,33 por 1,46 atmósferas. Y la presión parcial del nitrógeno es la fracción molar del nitrógeno por la presión total. Entonces la presión parcial del nitrógeno 0,66 por 1,46 atmósferas. Y ahí saco la presión parcial de cada uno de los gases. ¿0,48? Ah, ¿el segundo cuánto te dio? 0,48 y 0,96 atmósferas. Bueno, ¿cómo sé si está bien hecho esto? Si yo sumo estos dos y me da 1,46, quiere decir que está bien hecho las presiones parciales. Tengo que sumar y me tiene que dar la presión total. Está bien. Entonces, estas son las presiones parciales de cada uno. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, de ahora en más las presiones parciales se tienen que calcular como fracción molar por la presión total. Bien. Ahora copiar se ha dicho. Yes. Bien, ¿qué dice el 20? Calcular la presión que sería una mezcla de 3,2 gramos de oxígeno. Masa de oxígeno 3,2 gramos. 6,4 de metano. Metano 6,4. Sí. Y 6,4 gramos de dióxido de azufre. Sí. Contenemos en un recipiente de 40 litros a 127 grados. 40 litros a una temperatura de 127 grados más 273 me queda 400 kelvin. Bueno, acá tengo que sacar el número de moles, porque acuérdense que estamos hablando de moles. Entonces, para sacar el número de moles del oxígeno, era igual a la masa de oxígeno dividido el peso molecular. Entonces yo tengo 3,2 gramos, peso molecular es 32 gramos sobre mol, el peso molecular del oxígeno. Después tengo metano, masa de metano, dividido el peso molecular del metano. Entonces me queda 6,4 gramos, acá tengo 16 gramos sobre mol. Y por último, el número de moles del dióxido de azufre, masa de dióxido, 6,4 gramos. Y acá tengo 32 más 32, 64 gramos mol. Bien, de ahí vamos a sacar los números moles. El primero 0,1 mol. 0,4 mol. Y 0,1. Quiere decir que el número total de moles es 0,6. Porque 0,1, 0,4 más 0,6. Y de ahí vamos a sacar, me pide presión total. Presión total de la mezcla. Bien. Entonces la presión total era igual al número de moles totales por R por T sobre el volumen total. Entonces 0,6 moles por 0,082 atmósferas litros mol grados Kelvin por 400 grados Kelvin dividido el volumen total que son 40 litros. Litros con litros, mol con mol, grados Kelvin con grados Kelvin y me da la presión total en atmósfera.
0,49. 0,49. Muy bien. 0,49 atmósferas. ¿Se entendió? Es fácil. Chiquito. 21. En un mismo recipiente Claro, y eso resultó ahí, como segundo más chico, lo puso para. y a una misma temperatura se confina el volumen de hidrógeno de nitrógeno primero. Volumen de nitrógeno que es igual a 1 litro. Después volumen de hidrógeno que también vale 1 litro. Volumen de helio 1 litro. Y el volumen de oxígeno que también vale 1 litro. Entonces voy a sacar el volumen total. En este caso, si saco el volumen total son 4 litros. Volumen total. Entonces, yo había dicho que la fracción molar, por ejemplo, la fracción molar era número de moles de nitrógeno sobre el número de moles totales. ¿Sí? Pero también la fracción molar yo la puedo sacar. Si a mí me da los volúmenes, el volumen de nitrógeno sobre el volumen total. Y también la puedo sacar como la presión parcial del nitrógeno dividido la presión total. O sea que la fracción molar se puede sacar con cualquiera de estas formas. ¿Sí? En este caso la vamos a sacar con esta, porque tengo volumen. Entonces vamos a sacar la fracción molar del nitrógeno, que es 1 litro dividido 4 litros, me va a quedar 1/4. Bueno, todos me van a quedar 1/4, pero vamos a hacer. Me queda 1 litro dividido 4 litros, me va a quedar 1/4 de helio, 1/4, y el de oxígeno sobre 4, 1/4. Y de ahí vamos a sacar la presión parcial. La presión parcial del nitrógeno era igual a la fracción molar del nitrógeno por la presión total. Y creo que me daba la presión total. 1/4 por 4 atmósferas equivale a 1 atmósfera. Después saco la presión del hidrógeno. Presión parcial del hidrógeno es la fracción molar del hidrógeno por la presión total. También es 1/4 por 4 atmósferas. 1 atmósfera. La presión parcial del helio. Un 4 por 4 atmósferas. Y después tengo la presión del oxígeno. Quiere decir que todos tienen 1 atmósfera de presión. ¿De acuerdo? Acuérdense esto, que la fracción molar se puede calcular con cualquiera de estos. Si me da número de moles, con esto. Volumen o presión parcial. Bien. En un recipiente de 4 litros, un volumen total de 4 litros, a una temperatura de 127 grados centígrados más 273, me queda 400 grados Kelvin, se confina una muestra de un volumen de oxígeno, de nitrógeno, perdón, nitrógeno, 2 litros, a una presión de nitrógeno de 2 atmósferas. Y otra, acá le ponemos oxígeno, porque no aparece el nombre del gas, pero pongámosle oxígeno. Otra cuyo volumen de oxígeno es de 3 litros y tiene una presión de oxígeno de 1 atmósfera. Yo tengo que sacar la presión total que hay en esa vasija. Entonces, ¿qué tengo acá? Presión de nitrógeno, volumen de nitrógeno y temperatura, porque todas las temperaturas son iguales.
Entonces podemos sacar número de moles de nitrógeno, que era la presión de nitrógeno por el volumen de nitrógeno, R por T, que es despejando la ecuación general de los gases, P por B en RT. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a sacar número de moles de nitrógeno. Número de moles de nitrógeno, presión de ¿cuánto es? 2 atmósferas por 2 litros, dividido 0,082 atmósferas, litros mol grados Kelvin, por la temperatura que era 400 grados Kelvin. Y ahí tengo, ahí me da el número de moles de nitrógeno. 0,12. ¿Hay algún numerito más del 12? Entonces ponemos 0,3. Bueno, 12,19. Ah, 12,19. 12, vamos a poner 122. Ay, ¿qué tal? Bueno, vamos ahora al número de moles de oxígeno. El número de moles de oxígeno era la presión de oxígeno, el volumen de oxígeno, R por T. La presión de oxígeno en una atmósfera por 3 litros dividido 0,082 atmósfera, litros, mol, grados Kelvin. Y todo multiplicado por 400 grados Kelvin. Acá, acá. Y me da el número de moles de oxígeno. $0,091. ¿Estamos de acuerdo todos con esos valores? Bien. ¿Qué saco? Número de moles totales. Número de moles totales era el número de moles de nitrógeno más número de moles de oxígeno. Sería 0,122 moles más 0,091 moles. 0,213 moles. Me pedía la presión total. Número de moles totales por R por T sobre el volumen total. 0,213 por 0,082 atmósfera mol grados Kelvin y la temperatura 400 grados Kelvin. Dividido el volumen total. Pedro, cerrá la 4. ¿Cómo anda, mi niño? Volvió así, como una... ¿Cómo anda? No, es que estamos a full con... Siéntese al lado de la Paulina, que le va a estar mal. No, atmósfera no se borra. Atmósfera queda como está. Acá, mol con mol, grados Kelvin, me da la presión total en atmósfera. 1,74 atmósfera. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Joya. Muy bien. Joya. ¿Me entendió? Muy bien. Nada, son fáciles. 23. Volumen total, 1 litro. Se introducen a una temperatura de 15 grados centígrados, más 273, me queda 288 Kelvin. Un gas que tiene el volumen del gas A,
0,842 litros a una presión de 762 torr. Después saco un volumen B de 160 litros y una presión B de 645 torr. Dice que se tapa y después se lleva a una temperatura final de 55 grados centígrados. Presión total. 55 más 273. 328 G. Bueno, acá que tenemos, fíjense. Temperatura, porque estos están todos a la misma temperatura. Tengo presión, volumen y temperatura. Vamos a sacar el número de moles. Pero para eso tengo que pasar esto a atmósfera. 760 torr, una atmósfera. Y acá también, 760 torr es una atmósfera. Y lo pasamos a atmósfera. Entonces vamos a sacar el número de moles de A, como la presión de A, por el volumen de A, R por T. Bien, ¿cuánto me da esto? 1. Quiere decir que voy a tener una atmósfera, el volumen 0,842 litros, acá tengo 0,082 atmósfera, litros mol, grados Kelvin y la temperatura 288. Y ahí saco número de moles de A. ¿Y de otro? O ya está. Ya con eso, ¿quieres sacar una foto? Ah, en realidad, ¿le puedes sacar una foto a uno? Vamos a ver. ¿Profe? Uno que... Muy complicado. Es cortito, pero bueno. 21 con él, con 412, que es el 20. 66. ¿Cuántos? Serían 2 horas. Serían 1400. Lo que está justo. No es normal, ni para el sobra, ni para que le sobre. Bueno, espero que tenga éxitos. Nada, no tiene por qué. Que le vaya bien. Chao. Sí, niño. ¿Repito unas reglas? Una regla. Larga, cortita. ¿Cuál sea? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ese sí. ¿Qué? ¿La regla? ¿Qué pasó? Acá la otra repito una. No, pero había una larga, qué sé yo. ¿No es ese que está ahí? Bien. Entonces, ¿cuánto dio el número de moles de A? 0,035. 0,035. Número de moles de B. Presión de B, volumen de B, R por T. Tenemos la presión. Ah, ¿cuánto da esto que no la sacamos? 0,85. 0,85 atmósfera. Entonces me va a dar 0,85. El volumen era 0,160 litros dividido 0,082 atmósfera litros mol por la temperatura 288. Grados Kelvin, grabamos número de moles. De ahí sacamos número de moles de P. ¿Le dio a mi niña? Sí. ¿Cuánto? 0,000. Puede ser que esté bien. Vamos a ver los demás, a ver qué sacaron. Julia, ¿cuánto le dio?
No contesta, lo saben. No. ¿Nicole? No. Tampoco. Miércoles. Se le complicó la cuenta. 0,0057. Ah, hay coincidencia rica. Cero. Tocaron la puerta. Bueno, ahora vamos a sacar el número de moles totales que se suman los dos. 0,0057. Ah, ¿qué tal? Calculadora en chino, ¿sí? Bueno, pero creo que entendió bien. Bueno, pero de todas maneras. Y ella fue a la tarde, entonces. Sí. Porque ya. A mí también me pasó. Pero. Es que también la profesora que le aplicó. No sé, lo hace reconfundir a todo, no sé cómo. Bueno, alumno. Me había hecho un quilombo bonito, papá. No, la vez que todo reactivo y están haciendo un quilombo. Yo no sé. Yo lo el año pasado. No, por Dios. Digo, ¿cómo te lo explico así? No. Bueno, quedaría 0,035 mol más 0,0057. ¿Cuánto me da? Le vamos a sacar, me pedía presión total, nomás, nada más. O presiones parciales también. Total. Bueno, ¿cuánto da la suma? 0,040 moles. Entonces, la presión total era igual al número de moles totales por R por T sobre el volumen total. Pero la temperatura no vamos a usar porque esta la usamos para 15. Dice que se calentó a 55 la mezcla. Entonces vamos a sacar la presión en función a la temperatura a la cual se calentó. Entonces vamos a poner que la presión total es igual a 0,040 mol por 0,082 atmósfera, litros, mol, grados Kelvin, y acá vamos a poner el 328. Dividido el volumen total, que es 1 litro. Litro, mol, mol, grados Kelvin, grados Kelvin. Me da la presión total de la mezcla. 1,075. Atmósfera. Y sería la presión total de toda la. Bueno, 24. Se tiene una masa de oxígeno de 40 gramos y una masa de hidrógeno también de 40 gramos. Te da la presión total, que es 0,9 atmósferas. Yo tengo que sacar las presiones parciales de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, para sacar las presiones parciales, ¿qué tengo que encontrar? La fracción molar. X, exacto, la X grandota. La X grandota. Entonces, vamos primero a sacar el número de moles del oxígeno, que es 40 gramos dividido 32, masa dividido el peso molecular. Y el número de moles del hidrógeno, 40 gramos dividido 2 gramos mol. Bueno, este es 20. No sé el otro cuánto es. 1,25 moles. Primero vamos a sacar el número de moles totales, que sería el número de moles de oxígeno más número de moles de hidrógeno. 1,25 moles más 20 moles. 21,25. Y ahí sacamos la fracción molar. Fracción molar de oxígeno
era el número de moles de oxígeno dividido el número de moles totales. Esto sería 1,25 moles dividido 21,25 moles. Y la fracción molar de hidrógeno, número de moles de hidrógeno dividido el número de moles totales. Esto serían 20 moles dividido 21,25 moles. Bien, y ahí sacó la fracción molar. 1,25 dividido 21,25. ¿Cuánto le dio mi niña Paulina? Siempre saco la de abajo. Bueno, ¿cuánto le dio la de abajo? 0,94. 0,94. ¿Cuánto da el de arriba? 0,05. 0,06 podemos poner. Acuérdense que la suma me tiene que dar 1. Entonces, vamos a lo exacto, 0,6. Yo digo que así es así. No, que siempre la suma de las fracciones me tiene que dar 1, así que siempre trato de tocar 1 para que. Pone. Bueno, igual yo más o menos cerca, porque si no. Bueno, sí, tampoco voy a decir, si me queda 0,01 y le pongo 0,9 me estruchillo. Ese es truchar todo, 0,52. A veces hay que truchar un poco. Fracción molar de oxígeno por la presión total. Entonces la presión parcial de oxígeno es 0,06 por 0,9 atmósfera. Esa es la presión parcial del oxígeno. Y después tengo presión parcial del hidrógeno. Fracción molar de hidrógeno por presión total. Presión parcial de hidrógeno 0,94 por 0,9 atmósfera. Bien. ¿Cuánto le dio? El de arriba. 0,054 atmósferas. Y este 0,84. 84. ¿Oh? Era presión parcial. Bien. Ahí estaría. Sabiendo que la composición centesimal, no, se tiene un, no, sabiendo que la, sí, es que el otro, sabiendo que la composición centesimal del aire, el volumen, en volumen me da el 80% de nitrógeno y el 20% de oxígeno. Para una presión total de 690 torr. Entonces, cuando a mí me dice que tiene en volumen, acuérdense que la fracción molar decíamos volumen de un gas dividido el volumen total. Entonces acá directamente me está dando la fracción molar, quiere decir que la fracción molar de nitrógeno es 0,8 y la fracción molar de oxígeno es 0,2, porque el 20% es 20 dividido 100 y el 80% 80 dividido 100. Entonces, eso es para cuando me dice volumen. Dice. Cuando la composición porcentual en volumen, quiere decir que eso es fracción molar. Entonces, de ahí podemos sacar la presión parcial de nitrógeno como la fracción molar de nitrógeno por la presión total. Entonces, la presión parcial de nitrógeno es 0,8 por 690 torr. Profe, interrumpo. Sí. ¿Quiere mate? No, no. Bueno, ¿cuánto haría eso? Y después decimos presión parcial del oxígeno, fracción por presión total, 0. ¿Cuánto da? 550.
552 torres. Y acá por 0,2 por 690. Y ahí me da la presión parcial del oxígeno. 138. Ya que este fue cortito, le largamos el otro, el 26, que también es corto. Ya estamos, le largamos 2 puntos, 2 por 1. 26. Dice, la composición en volumen, también te da composición en volumen. Me dice que tengo el 21% de oxígeno, el 78,06% de nitrógeno, el 0,94% de argón. Y tengo una presión total de 760 milímetros de mercurio. Yo quiero saber, exacto, lo que digo todo, ahí ya lo pongo. ¿De qué otra forma le puede poner la composición? Y si lo pone composición en masa, ahí sí tiene que sacar eso. Si lo hubiera hecho en masa esto sería 80 gramos, 20 gramos y tiene que sacar el número moles. Pero si le dicen volumen es directamente la fracción molar. Dale. Entonces me queda que la fracción molar del oxígeno es 0,21. La fracción molar de nitrógeno es 0,7806. Y la fracción de argón es 0,0. No, uy, se lo van a morfar. Y a usted no la atacó. ¿Qué les pasa? Ay, yo me acuerdo que nada me subió el perro y entré al baño así corriendo, pero me vio por... Porque te va a morder. Creo que la chica del año pasado se llamó. Y es la niña hincha pelota esa, ¿se cree? La negrita. Sí, Esa, más o menos. está esperando. Sí, entra y empieza. No quiere morfar. Sí. Presión de oxígeno es fracción molar de oxígeno por la presión total. Entonces la presión de oxígeno es 0,21 por 760 milímetros de mercurio. Después tengo la presión de nitrógeno. 0,7806 por 760 milímetros de mercurio. Y la presión de argón, 0,094 por 760. Bien. Ahí me tienen que ir. El primero, Sí. 159,6. 159,6 milímetros de mercurio. Ese es el primero. El segundo, 593,25. 593,25 milímetros de mercurio. 0,094 dividido 760. Multiplicado por 7. Dividido, mierda. Esa presión. 71,24. Milímetros de mercurio. Ahí estaría. Eso sería 25 y 26. El 27 dice una mezcla gaseosa a 20 grados centígrados cuyas presiones parciales, temperatura 20 grados centígrados, cuyas presiones parciales son hidrógeno 200 torr, dióxido de carbono 150 torr. Metano 320 torr. Y el etano
105 torres. Yo tengo que sacar presión total y porcentaje de hidrógeno. Entonces, para la presión total sumo todo. Me da las presiones parciales. Sumando todo me da la presión total. Debo sumar todas las presiones. 200 más 150 más 320 más 105. 820. 820 torres. ¿Está así? No, 775. 775. Bueno, ya tengo la presión total. Y después me pide el porcentaje de hidrógeno. Entonces yo digo, para 775 torres, que es la presión total, corresponde al 100% de los gases. ¿Cuánto tengo del hidrógeno? 200 torres. Y este me va a dar el porcentaje de hidrógeno que hay en la mezcla. 25,8. Ese sería el porcentaje, 25% de hidrógeno. Ahí está. Ya que estamos con el 28. 28. El 28 dice, en un matraz cuyo volumen de oxígeno 200 mililitros tiene una presión de oxígeno de 200 turnos. En otro matraz tiene 300 volumen de, este es nitrógeno, 300 mililitros y la presión de nitrógeno es de 100 torres. Entonces, los dos matraces se conectan en forma que cada gas lleve sus volúmenes combinados. Suponiendo que no hay un cambio de temperatura, ¿cuál es la presión parcial de cada gas? ¿Y cuál es la presión total? Bueno, como acá la temperatura es igual en todos los casos, vamos a eliminar la temperatura. No considero la temperatura porque en definitiva después la voy a terminar simplificando. Entonces, vamos a sacar número de moles de oxígeno, era presión de oxígeno, volumen de oxígeno dividido R. La temperatura no la consideramos. Bueno, pero acuérdense que está en milímetros, mililitros y está en torre, o sea que lo tengo que pasar. Esto dividido 1000. 1 litro me queda 0,2 litros. Y acá dividido 760 torres. Una atmósfera. ¿Cuánto quedó ahí? 0,26 atmósferas. Y ahora 100 dividido 760 torres. 0,13 atmósferas. Bueno, sacamos número de moles de oxígeno. Presión de oxígeno 0,26 atmósfera por 0,2 dividido 0,082 atmósfera litros mol. Y ahí saco el número de moles de oxígeno. 0,63 moles. Número de moles de nitrógeno. Presión de nitrógeno 0,13 atmósfera por 0,3 litros dividido 0,082.
0,13 por 0,3 dividido 0,0. $0,45. Bueno. Esto es nitrógeno y esto es óxido. Bien, número de moles totales. Sumo el 0,63 más 0,47 moles. Ese es el total. 1,1. Bien, presión total era el número de moles totales por R. Acuérdense que la temperatura no la considero volumen total. Eso tiene Y el volumen total, sí, sí. como son dos y se juntan, son la suma de los dos volúmenes. Entre estos dos yo los sumo y me da el volumen total de 0,5 litros. Es la suma de los dos volúmenes. Entonces me queda número de moles 1,1 mol, 0,082 atmósfera litros mol sobre el volumen total 0,5 litros mol litro y me queda en atmósfera la presión. Entonces la presión total 0,180 atmósferas. Esa es la presión total. ¿Y qué me pedían las presiones parciales? También. Sí, mejor. Fracción molar, tengo que sacar. Fracción molar de oxígeno. Número de moles del oxígeno, cuanto menos 0,63. Dividido 1,1. 0,57. Y del nitrógeno era 0,47 dividido 1,1. 43 son ya. Para que me dé uno. Bueno, entonces de acá vamos a sacar la presión parcial. Presión parcial de oxígeno, fracción molar de oxígeno por la presión total. Sería 0,57 por 0,180 atmósfera. Presión parcial del oxígeno. 0,10 atmósfera. Y esto sería el nitrógeno por la presión total. Sería 0,43 por 0,180. Y ahí saco la presión de nitrógeno. 0,08. Ah, y bueno, si te dice, no queda otra que vaya. Y ahí sumo, me da el 0,18 que da. Eso es todo el ejercicio. Larguito, como corresponde. Bueno, este dice un mol ocupa 22, bueno, eso no interesa mucho. Me dice, el A. ¿Qué presión requerirá para comprimir un número de moles de 1 mol de oxígeno en un volumen de 5 litros a una temperatura de 100 grados centígrados? Más 273 me queda 373 Kelvin. Bueno, acuérdense que la presión era igual número de moles por R por T sobre B. Tengo un mol R 0,082
atmósfera, litros, mol, grados Kelvin, por 373, dividido 5 litros. Litros con litros, grados Kelvin. Y ahí saco, este es el punto A. La presión. 6,11. Esto es todo condiciones iniciales. 6,11 atmósferas. Bien, ese es el punto 1. El punto B. ¿Cuál será la temperatura máxima en grados centígrados permitida para que esa cantidad de oxígeno se mantuviese en 5 litros? Quiere decir que el volumen se mantiene constante. Acuérdense, cuando el volumen era constante era P1 sobre T1, era P sub 2 sobre T sub 2. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto al principio de gases? Volumen constante. Entonces, la presión 1 la tengo, 6,11. Temperatura 1, 373 grados Kelvin. La presión 2 se la doy, creo que son 3 atmósferas. 3 atmósferas. Y tengo que sacar la temperatura 2. Multiplico, me queda 6,11 atmósferas por T2 es igual a 3 atmósferas por 373 grados Kelvin. Por lo tanto, la temperatura 2, 3 atmósferas por 373 grados Kelvin dividido 6,11. Y ahí saco la temperatura 2. Acá. 183,14 grados Kelvin. Pero te la piden en grados centígrados. Entonces T2 es 183,14 grados Kelvin menos 273. Y eso me queda en grados centígrados. Menos 89,86 grados centígrados. Y el punto C que me pedía dice, ¿qué capacidad requerirá para mantener esa misma cantidad? O sea, temperatura constante, porque dice 100 grados centígrados. Entonces estamos en el C, temperatura constante. Entonces digo, P1 por B1 es igual a P sub 2 por B sub 2. Donde la presión 2 es 3 atmósferas. Entonces la presión 1 sería 6,11 atmósferas por 5 litros dividido 3 atmósferas, porque paso dividiendo. Y de ahí tengo el B sub 2. Y ahí me da el volumen, atmósfera con atmósfera y el volumen que va. ¿Cómo? Ah, tengo. 10,18. Ah, para. Tienes que poner 8. Sí, el 30 es corto. Soy inteligente, ¿no? El 30. Me dice que la fracción molar del oxígeno es 0,2094. No. En base a este dato, calcule la presión parcial del oxígeno para una presión total de 720 tonos. Entonces digo, presión parcial del oxígeno de fracción molar por la presión total. 0,2094 por 720 tonos. Y ahí saco la presión parcial.
el grupo. ¿Cuánto a eso? 150,76. Bien, ahora sí. Bueno. Bien, el 31 me dice, ¿cuál es la fracción molar de cada gas sabiendo que tiene las siguientes presiones parciales? Presión parcial del helio, 0,267 atmósferas. Presión parcial del argón, 0,317 atmósferas. Y la presión del xenón, ¿cuánto es? 0,277. Tengo que sacar las fracciones molares. Entonces, sumo todas. ¿Cuánto me da la presión total de todo esto? ¿Qué está haciendo? ¡Sí! ¿Qué te pasa? ¿Está loca? Sí. ¿Cuánto da? 0,861. 0,861. 861 atmósferas. Bueno, y ahí saco la fracción molar. Acuérdense que la fracción molar del helio era la presión parcial, 0,267, dividido la presión total. ¿Se acuerda cuando hay la fórmula? Y eso me da la fracción molar del helio. Fracción molar del argón, 0,317 atmósfera, dividido 0,861. Y la fracción molar del xenón, 0,277 atmósfera, dividido 0,86. Bien. El segundo, 0,36. El segundo, 0,36. El tercero, 0,32. Y el primero, vaya a saber Dios cuánto. Pensé que se lo había dicho. ¿Cuánto? 1. Como uno. Ahí sonamos, ahí me dio cualquier verdura. Ah, no, 0,31. Ah. ¿Y qué me dio? Ah. Si le ponemos 0,32 no hay problema. Sí. Muy bien, gracias. Porque si sumo todo me da uno como corresponde. Y el último, así se va la Nicole, porque está desesperada. Ya se va la Nicole. Vamos al último. Que... Bueno, el 32. El 32 dice, si una mezcla gaseosa de ciclopropano y oxígeno tiene una presión parcial del ciclopropano, le ponemos CP, para después vamos a lo que es el ciclopropano, 140 torricelli, y una presión parcial del oxígeno de 560 torricelli, calcula la relación de moléculas que hay entre el ciclopropano y el oxígeno. Yo sé que la presión parcial del oxígeno, la relación es esta. Esto es igual al número de moles de oxígeno por R por T sobre el volumen total. Esto es el número de moles de ciclopropano por R por T. ¿Sí? Sacamos la presión. Número de moles por R por T. Como la temperatura todo igual, esto me queda que la presión parcial sobre la presión parcial del ciclopropano está relacionado con el número de moles de oxígeno, número de moles del ciclopropano. ¿Cuánto era esta? 560 torricelli. Y esto es 140 torricelli. Entonces, ¿la relación cuánto da? 4. Quiere decir que la relación, acuérdense que el número de moles está relacionado con las moléculas. Un mol, 6,2.
Quiere decir que la relación de moléculas también es 4, entre el oxígeno y el ciclopropano. Entonces, esa es la relación. Hemos terminado. Vaya con Dios. Amén. Amén. Que disfruten, que no se caigan frío. No, a la vuelta sí, pero ahí en la cancha no. En la cancha no. Va a saltar como